Hola Sebastián, hola Nicole, hola Carlos, aquí a la distancia a través de esta videoconferencia. Bueno, creo que tanto Nicole como Sebastián han planteado un poco lo que es el mantenimiento de esta cuarentena total y esto que se está comenzando a denominar como malestar emocional. En primer lugar, te voy a saludar y te voy a pedir tu opinión, Carlos, sobre cuál es tu referencia, sobre cómo se ha manejado en este momento la cuarentena, tanto desde el punto de vista sanitario y teniendo en cuenta este tema emocional. Hola, Carlos, a la distancia. Hola, ¿qué tal? Saludo a la familia Turelo, digamos, a Juan y sus Bueno, hijos. gracias. Eh, a ver, yo creo que Argentina y Córdoba como parte del país Sí. son un ejemplo de aislamiento social preventivo por los resultados que se van obteniendo hoy. Los países más prolijos y serios en el abordaje de esta temática ponen a la Argentina más cercana a Alemania que a Brasil o a Estados Unidos. Así que la primera opinión global es que no muy frecuente en la historia política de Argentina, un gobierno convoca a quienes conocen verdaderamente del tema y toman referencias sobre eso y aplican políticas consistentes con la mejor evidencia científica que se posee. Así que desde esa perspectiva uno mira con ojos esperanzados que la toma prematura del aislamiento social preventivo en Argentina, como en los otros países que así lo hicieron, ha tenido un resultado efectivo, contrastable y evidente, y que de manera brutal no se ha hecho en otros países como, o ciudades, para ser más preciso, el norte de Italia, Madrid, Nueva York o Sao Paulo, y las consecuencias son trágicas. Carlos, quería consultarle, doctor, por el impacto emocional que puede tener esta cuarentena extendida, especialmente en las familias, pero también en los adultos mayores. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis de por qué los países han tenido distintas políticas para enmarcar el componente emocional o afectivo de la cuarentena. Recién una publicación que vio la luz hace pocos días ha demostrado de manera eficaz por qué esta pandemia es tan peligrosa. Y lo es porque es extremadamente contagiosa, no es una gripe, es extremadamente contagiosa y con el agravante que quienes contagian están asintomáticos. Entonces ya hay suficiente bibliografía acumulada que demuestra que personas que estamos sin síntomas, aparentemente sanos, podemos contagiar con la misma virulencia que contagian un paciente con síntomas. Este trabajo, que fue hecho en residencias de adultos mayores geriátricos de los Estados Unidos, más precisamente en la ciudad de Washington, ha visto que una persona que era un personal que trabajaba en la institución era COVID positivo y ocasionó un contagio masivo similar al que tuvimos que padecer en la ciudad de Saldan y que ocasiona una alta mortalidad en los residentes. Entonces, hoy sabemos que el 80% de los fallecidos a nivel mundial, el 80% de quienes fallecen a nivel mundial son personas que tienen más de 65 años. Entonces, en el mundo y en Argentina en especial, se ha tomado especial énfasis en cuidar a los adultos mayores, en cuidar a las residencias de ancianos. Este dato es tan potente, tan incontrastable, que el componente afectivo y las enfermedades que se puedan descompensar por la cuarentena o por el aislamiento tienen una magnitud menor a los resultados que se obtienen de generar este aislamiento. Dicho esto, para ser profundamente claro y enfático que es trascendente preservar a los adultos mayores y sobre todo a las residencias donde ellos viven, los geriátricos, digo que en el ambulatorio, en aquellos adultos mayores que no son frágiles,
que tienen vida independiente, que están trabajando, que están viviendo en sus hogares. Ellos sí están padeciendo lo que podrían, como ustedes denominan, componente emocional, que se ha traducido en gran cantidad de consultas telefónicas, como la nota que estamos haciendo ahora, que tienen que ver con trastornos del sueño, trastornos en los hábitos alimenticios, el consumo de alcohol, y en los adultos mayores en especial estamos observando, porque esto está sucediendo ahora, descompensación de pacientes que tienen deterioro cognitivo, este gran grupo de enfermedades que llamamos enfermedad de Alzheimer, y pacientes con enfermedad de Parkinson, que han visto descompensada su enfermedad porque se han quedado quietos y están solos. Entonces, el déficit de movimiento que tenían antes empeora o descompensa insuficiencia cardíaca y dolores articulares, y este aislamiento que impone la pandemia genera trastornos cognitivos con problemas emocionales en los cuales es mucho más frecuente los cuadros de tipo de tristeza y depresión. Carlos, Nicole te saluda, ya has hablado un poquito con todos y está claro que la salud es lo primero, sin dudas, pero visto todo esto que mencionás, trastornos sobre todo en los adultos mayores, pero también en los niños, en las niñas y en los adolescentes, y también, ¿por qué no?, en los adultos, que nos cuesta sobrellevar esta situación. ¿Qué consejos nos darías, ya que no podemos salir a dar vuelta a los 500 metros, cómo podemos sobrellevar esta calma, digamos, incipiente? De esto, ninguno que habla o hable sabe. ¿Por qué? Porque hace 4 meses que tenemos esta enfermedad dando vueltas y esta experiencia es única en la historia de la humanidad. Por eso yo me sonrío cuando dicen, acá tenemos el experto en tal cosa. ¿Cómo no puede haber nadie que sea experto en esta problemática si tiene apenas 4 meses sobre el planeta? Yo soy, digamos, mi opinión personal es coincidente con la que difunden los medios. Tratar de respetar los horarios de dormir de noche y estar despierto de día, tratar de tener actividad física o salir al balcón o al patio si uno posee esa comodidad, tratar de alimentarse regularmente y evitar los excesos. No creo que no puedo agregar nada de lo que ya en general el sentido común dice que es un hábito saludable. Sí hacer hincapié en algunas técnicas como la que estamos haciendo ahora. Nosotros hacemos hoy esta entrevista por Zoom, por Skype, y hasta nos parece natural. Nosotros hemos virtualizado la docencia en la facultad, los chicos manejan muy bien las tecnologías y creo que hay que utilizarlas sin olvidarse de que además tenemos un cuerpo que amerita que lo movamos, digamos. Entonces, bici fija, pedaleras en los adultos mayores, salir al patio, hacer gimnasia, ejercicio, aún de lo reducido del espacio en los cuales nos acotamos a movernos, tratar de preservar el cuerpo con actividad física. Ahora también, perdón Carlos, también por lo que escucho es importante, aunque sea de forma virtual, en el caso de los adultos mayores, contactarlos, es decir, no perder el contacto aunque sea por WhatsApp, por llamada, por Zoom. Y en ese sentido, al mantener el contacto, quiero preguntar también, porque se genera una situación especial. Al no saber, como bien decías, el tema de la enfermedad en profundidad y cuándo acaba, ya genera una ansiedad extra, porque uno diría no ve la luz al final del túnel. Estamos en una tercera fase, decíamos, pero no sabemos si vamos a llegar a la quinta fase o vamos a regresar. No hemos llegado al invierno en Argentina. Todo eso yo creo que contribuye a la incertidumbre, a la ansiedad, al estrés. Sin duda, estamos aprendiendo a vivir en la incertidumbre, pero en esto yo diría que los adultos mayores son, como decía doña Jovita, son vaquianos en la escasez. Ajá. Vos pensás que una persona que hoy tiene 80, 90 años pasó la dictadura del 76, pasó la crisis económica del 2001, así es. Muchos son hijos, la mayoría son hijos de inmigrantes, que han llegado, como se dice, con una mano atrás y otra adelante, y han sobrevivido. O sea, hoy hay una sabiduría entre los adultos mayores a lo cual uno debería ir a brevar, ir a conocer, ir a preguntar, porque ellos sí tienen un entrenamiento de sobrevivir a situaciones de catástrofe y muy trágicas, con duelos, con pérdidas,
Y bueno, creo que todos de una u otra manera aprendemos a vivir en la incertidumbre, pero a mí lo que me parece, y es por lo cual uno aceptó este convite televisivo, es que hay que poner al revés de la historia cultural del mundo, en que siempre decimos las mujeres y los niños primero. En esta oportunidad tenemos que decir los adultos mayores primero. Los adultos mayores primero. Los adultos mayores primeros, los adultos mayores primero. Valorar el contacto, su experiencia, consultar por su experiencia, no dejar la actividad física. Y no sé si queda alguna pregunta también de Juan Turelo, que lo teníamos en videollamada y no sé si se nos ha ido o está en contacto. ¿Está en contacto, Juan? Así es, Sebastián. Bueno, efectivamente lo he escuchado muy atentamente a Carlos, más allá de todas las dificultades que a veces hay en este tipo de comunicaciones. Te agradecemos mucho tu aporte, Carlos, como siempre muy interesante, y sobre todo ese costado humano en lo cual está revalorizando la actitud como profesional, como médico, y sobre todo la actitud que debemos tener todos en estos momentos tan difíciles, no solo para el bolsillo, no solo en las cuestiones sanitarias, sino también en las relaciones humanas, porque obviamente a lo largo ya más de 40 días, algunas veces podemos tener esas reacciones emocionales inadecuadas. Te agradecemos mucho tu aporte, Carlos, y por supuesto también a las entrevistas que han realizado a Sebastián y Nicole. Gracias a todos. Sí, déjame, perdóname, Juan. Carlos me gustaría dejar un último... Exacto. Perdona, yo te interrumpí, Carlos. Una idea que tiene que ver con cuidar a los que nos cuidaron. Cuidar a los que nos cuidaron. No confundir aislamiento con abandono. Y en relación a lo que decías vos de la cuarentena, a mí me gusta decirle a mis pacientes un refrán que dice: el que ríe último, ríe mejor. Así que si bien los adultos mayores, los más de 70, van a ser los últimos en recuperar una vida modo coronavirus, pero en el ambiente, acuérdense el dicho que el que ríe último, ríe mejor, porque el aislamiento le va a permitir seguir riendo. Ojalá terminemos todos así, con ese final, riéndonos todos al final y pudiendo reencontrarnos. Y en el mientras tanto, bueno, abrazarnos. Exactamente, aplicar los consejos del doctor Pressman, que generosamente nos ha prestado su tiempo.